Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. También agradecemos profundamente a la gente que colabora con TLB1, tu aporte, tu apoyo a nuestra labor de mantenernos en el aire es fundamental, porque es lo que tratamos de llevarle a todos ustedes toda la verdad. Así que el aporte es fundamental y les agradecemos mucho a los que lo hacen y pedimos, por supuesto, a los que nos siguen, que nos acompañen. Este año es un año difícil y requiere la ayuda de todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos que nos acompañe, nos guíe en el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito un tema de... Tenemos un invitado especial y para mí es importante tocar varios temas que se relacionan también con la realidad, ¿no? La realidad, las fantasías. Nosotros hemos vivido en la política permanente relatos que alteran, ¿no es cierto?, la historia, que alteran, ¿no es cierto?, la realidad, el tema de género, la percepción, es decir, todas estas cuestiones que suenan tan aberrantes, que son aberrantes, y que evidentemente surgen también a través de una palabrita que es tan importante, que es la distopía, ¿no? Ser distópico. Entonces me metí en internet a buscar qué es distopía, ¿no? Una distopía es una sociedad imaginaria que se considera indeseable, deshumanizadora y aterradora. El término opuesto es utopía, que es una sociedad perfecta. Las distopías suelen ser creadas en la literatura o el cine de ciencia ficción y presentan características como la represión, la manipulación, la contaminación, los conflictos, el uso de la tecnología con fines poco éticos o los gobiernos autoritarios. Eso es el sentido que se le da. También hay una obra hecha por David Irving, ¿no es cierto? El título, bueno, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado. Nosotros como argentinos sabemos que existe la historiografía y la historia revisionista. La historiografía, creada por los ganadores, que reivindican los que consideran los ganadores que eran los héroes, y los villanos, que son todos los perdedores, obviamente. Y en el caso del revisionismo es lo que hace, busca en la historia y trata de darle el sentido verídico de los documentos, etcétera, que es lo que hace a que ese pasado fue alterado con la historiografía moderna. Lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial y tantas otras historias. Escribe David Irving: a los historiadores se les ha otorgado el poder del que ni siquiera gozan los dioses, cambiar los hechos ya sucedidos. Y eso es una realidad que nosotros venimos viviendo profundamente en este último tiempo y, por supuesto, lo estamos viendo cada vez más cuando nos vamos orientando hacia un mundo distinto, siglo XXI, Agenda 2030, y todas las alteraciones que eso implica. Así que vamos a tocar un poquito este tema que considero que es muy importante, primero por nuestro invitado, así que vamos a ir directo al grano. Es un caballero oriundo de la provincia de Córdoba, licenciado en Letras, profesor de Lengua y Literatura, escritor de novelas satíricas como Velox, ¿no es cierto?, autor del País del Rey de los Ratones, El País de los Reyes de los Ratones, Epigramas, de Adolio, y recientemente acaba de publicar un libro que se llama Confabulario Reptílico. También a su vez ha hecho un programa en este canal con el licenciado Andrés Rogelio de la Mota, oriundo de México, licenciado también en filosofía, escritor, que ambos hacían un programa que se llamaba Las Horas Doradas y Tradición Perenne, aquí en TLB1, que fue hace algunos años atrás. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Cristian Gamba.
¿Cómo va, Juan Manuel? Gracias, ¿Cómo Cristian, anda? por estar. Qué Esa gusto. presentación parecía muy épica, Ah, cosa que se ha perdido de la épica. la épica Una ya. épica, una épica. Con relación a lo último que vos decías, en relación con Andrés, con Rogelio, en la Mota tenemos nosotros también esto que dijiste en la novela, el confabulatorio reptílico, que es una distopía, justamente lo que vos estabas explicando recién. Y también la novela de él, que también las dos se publicaron en México, que la ha publicado él como centro editor. Son distopías distintas, ¿no? En el sentido de que él trabaja una noción de narrativa cercana a su contexto, ¿no? La mía es cercana más a mi contexto y por eso se largaron las dos novelas al mismo tiempo. Y las distopías también tienen un sentido, ya te voy a ir diciendo, de esto de una narrativa mitológica, ¿no? Porque, antes de ir a lo mitológico, sí. quiero acordarme que El país del rey de los ratones, que presentamos acá, tu libro, en una entrevista que hicimos acá en Contracara, o no me acuerdo, 8, 9, 10, no me acuerdo cómo nos llamamos en aquella época, que también Vuela te hizo una presentación, ¿verdad? Sí, Alberto sí, Vuela, el filósofo. sí. Y después hicimos un programa, me invitó para un programa en disenso sobre escritores y pensadores cordobeses. Mirá. En disenso, sí, fue muy lindo el programa ese. Mirá vos. Sí, somos muy amigos con Alberto. Bueno, todavía me quiere. Todavía me quiere, sí. Eso es bueno, eso es todavía bueno. me quiere. Vamos a poner debajo de este programa el enlace de esos programas para que la gente también lo sí. vea. Sí, porque ya nos censuraron, pasamos varias cosas, varias narrativas, distopías, ¿no es cierto? De las cuales, bueno, tenemos que volver a rescatar muchos programas del pasado, que fueron muy, muy valiosos y que creo que nuestra audiencia los considera. Claro, unos programas de las horas doradas con Andrés hemos hecho de distopía de Un Mundo Feliz, una de 1984, después de los rasgos distintivos del siglo XIX de las distopías. Y de las distopías, de alguna manera, aunque parezca anacrónico, de la antigüedad. Sí. Entonces, hemos también trabajado ese tema en programas. Así que bueno, fue un tema que nos ocupó durante varios años, en que veníamos escribiendo esas novelas. Sí. Bueno, todo eso está en Clips. Pusimos un nuevo canal, Clips, que va a figurar también en la descripción de este programa, Clips, donde pueden ingresar y ver programas viejos o programas realizados en otros años que consideramos que tienen un gran valor, ¿no es cierto?, intelectual y por supuesto novedoso. Cristian, obviamente hemos vivido políticamente, ¿no? No sé si en tantas otras realidades que nos ha tocado a los argentinos, hispanoamericanos, el mundo entero, ¿no? Donde las utopías pasaron a ser un tema viejo, alterado por la distopía, y vivimos en una realidad ficticia, ¿no es cierto?, manipulada sin duda por los grandes medios de comunicación, tal vez por muchos de los escritores de hoy en día, por la, ¿no es cierto?, por hoy la enseñanza, que también, ¿no es cierto?, tiene sus aberraciones. Entonces, ¿cómo encuadrarías todo este esquema como para dar un puntapié? Y que es la paradoja de la realidad distópica, ¿no? Vos recién dijiste la definición de distopía y se trata de un futuro, pero en realidad la distopía está en un planteamiento, digamos, dirigido, teledirigido, narrativamente dirigido también, en un plano de la agenda diaria, porque en la agenda diaria nosotros vamos viendo cómo el pasado más reciente se va alterando a través de, bueno, una ingeniería infinita de escritores y a través de todos los métodos tecnológicos, ¿no? Y va generando ese pasado según la necesidad del presente, según la necesidad de cómo las élites quieren esclavizar el presente. Entonces la memoria se reduce a lo diario. Al reducir la memoria a lo diario, es como si yo no tuviese memoria y me tengo que poner un papelito para mañana acordarme qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Como una agenda diaria, repito. Esa agenda diaria me genera un problema porque no la escribo yo, la escriben otros. Claro. Y tiene la fortaleza de un mito, porque volvemos acá al mito que tiene el significado de narrativa, por un lado, por otro lado, tiene el significado, ¿no es cierto?, de también contrario al logos, a la razón, y a su vez también tiene el significado de sacro,
en lo religioso, pero en las cuestiones políticas y ciudadanas eso es una mentira. O sea, tiene un montón de significancias y de sentidos traslaticios. Ahí es donde se trabaja justamente, por eso yo digo que son narrativas mitológicas, y que esto que había citado vos, de los historiadores, ellos trabajan con esas narrativas mitológicas, haciéndola pasar por, ¿no es cierto?, pero esto es a ver, una cosa es hacer la narrativa, la interpretación, la hermenéutica de un hecho. Por ejemplo, chocaron dos autos. El hecho es que chocaron los autos, están ahí, ¿no es cierto? No, la historia y todo este sistema ha generado, digamos, la distorsión del hecho. Es decir, sacamos un auto, vemos al chapista para que en realidad parezca que no chocó así, sino de otra manera. Y después se hace la interpretación de ese hecho inauténtico. Claro. Es decir, es como dice la frase, ni los dioses gozaban de ese beneficio, porque los dioses tenían que estar remitidos a que el pasado no se podía cambiar porque había seres superiores a los dioses, en este caso el mismo destino. El mismo destino, las mismas parcas en los griegos, bueno, podremos dar millones de ejemplos que van tejiendo el destino de los seres humanos y que ya uno podía hacer nada. Entonces, por ahí viene ese tema de las narrativas. En esto ¿por qué entra la distopía? Porque la distopía presente, que yo postulo, que la postulamos con Andrés de alguna manera en estas literaturas de ahora, en esta cantidad de géneros, ¿no es cierto?, que se entrelazan. Entonces hay una necesidad de muchos géneros que deben entrelazarse para discernir un poco una cosa de la otra, ¿no? Lo cual sigue siendo difícil porque en estas narrativas hay un trasfondo, una lectura entre líneas, que esto cuenta con la necesidad, ya se viene hablando hace mucho tiempo, de la necesidad de que el lector sea activo, ¿no es cierto?, que el lector tome parte de la obra literaria. Ya no tanto como un juego, como pasaba en Cortázar, en Rayuelo, como se postulaba desde hace mucho tiempo, sino como una concepción ética. Ética en el sentido de develar. El lector tiene que develar no solamente la obra, no es que el escritor tiene que complacer al lector. Esto es muy típico de hoy, esta postura pseudo-democrática en el arte, en que yo tengo que complacer a una sociedad, a un tipo, porque es una forma de yo acercarme al lector y no ser tan complejo. Lo que hago yo de alguna manera es denigrarme a mí mismo, porque si yo estoy escribiendo, por ejemplo, una épica, o distinto género, o poesía, por ejemplo, eso requiere un cierto nivel, ¿no es cierto?, de abstracción. Entonces, bueno, hay cosas que una cosa es tratar de quedarse en el ámbito popular y otra cosa es lo vulgar. Entonces, ahí se está confundiendo muchas veces en esto de, ¿no es cierto?, este sistema de narrativas en el que el lector tiene que afrontar, digamos, el desafío de releer y de encarnar si realmente, ¿no es cierto?, tiene un interés en un develamiento, que la verdad, alguna vez, la aletheia es eso en griego, el develamiento, ¿no es cierto? Para sacar este velo hay que hacer un esfuerzo como todo, como cuando uno estudia, entonces se encarna, y el encarnar uno tiene que llevar en la práctica, en la ética cotidiana, cuando sale a la calle, porque la literatura, la distopía que nosotros proponemos viene a ser un poco, ¿no?, una manera de no solo revelarse o de ver cómo se genera la cuestión discursiva en el ámbito de los que están haciendo el pasado y no están configurando el presente. Entonces, para salir de esta esclavitud que postulan y que realizan unos pocos, no siempre se trata de hacer entender a una mayoría, sino que es un trabajo de hormiga, porque si no estaríamos vulgarizando algo que no puede ser vulgarizado. Es decir, esto de la distopía, ¿no es cierto?, requiere, yo repito, ¿no?, requiere entender que nosotros naturalizamos que bajo de un banco de un edificio gigantesco, moderno, internacional, esté gente de un hogar durmiendo y tendiendo su cama todos los días a las 7 de la mañana con estas temperaturas. Naturalizamos esa distopía. Podría ser una distopía, podemos estar planteando esto de que esto fuese
de acá a 30 años. Y quizá podría suceder algo muy parecido. El tema es que nosotros hemos naturalizado el presente distópico. Lo hemos naturalizado. Esa naturalización es cuando uno lo ve y lo ve y lo ve y se acostumbra. Claro. ¿No es cierto? Entonces ya pasa a ser, ¿no es cierto?, una realidad aceptable, vivible, manipulada hasta psicológicamente, ¿no? En esta estamos viendo, por supuesto, hablaba de los diferentes géneros, ¿no?, en los cuales uno puede apelar a la distopía y alterar la realidad. ¿Se da más en qué tipo de género? Porque cuando uno lee una novela se dice, bueno, es una novela. Puede tener la ficción, puede tener alteraciones, bueno, pero no deja de ser una novela, no lo puede incorporar como novela, ¿no? Claro. En otros géneros, por ejemplo. La literatura no puede mentir. Bueno, pero justamente la literatura, al ser ficción, la literatura, es decir, por ejemplo, hay un género que es una paradoja, ¿no? Es el género histórico. Porque en realidad, aunque tenga la novela histórica tenga toda la citación, forma de citación y los libros que uno quiera, al ser una ficción, tiene que haber un narrador. Entonces el autor inventa un narrador. No soy ya yo, Cristian Gamba, sino es el narrador que está narrando. Necesito yo a que alguien narre, una voz en primera persona o tercera, perdón, digo, ¿no? Entonces ya ahí entra el concepto de ficción. Y el concepto de ficción significa que yo hago un pacto con el lector y el lector conmigo, en que él me va a creer a mí en cuanto ficción, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entra a jugar la transfiguración de los valores, que no lo puede hacer un periódico, ¿no es cierto? Una nota periodística. Pero claro, si la literatura es denigrante, es por el contrario. Entonces yo ahí tengo que, esto que nosotros proponemos, por ejemplo, yo en el confabulario reptílico, hay una cosa que está absolutamente negada y es que todo tipo de metáfora o comparación del lenguaje es violencia. Esto de que en el matriarcado de la tercera época, de la tercera edad del Popol Vuh, se trabaja desde un matriarcado, por lo menos mitológicamente, o para los mayas la mitología era la verdad. En esa narrativa, bueno, hay un infierno, hay rituales que se trabajan, es decir, el confabulario reptílico está basado en el trasfondo del Popol Vuh y de otras mitologías americanas, como, bueno, acá más cercanas las de Miguel Serrano, después las del Champaquí, de Córdoba, es decir, con los comechingones y el trasfondo que hay, que muchas veces no se quiere decir que hay en esas mitologías, en el misterio del trasfondo, ¿no? Entonces yo por lo menos en estas mitologías lo que tratamos de hacer es que la mitología vaya develando lo simbólico. Entonces, volver a lo simbólico es algo que se ha perturbado, se ha destruido, ¿no es cierto? Porque si yo pienso que una pirámide significa tal cosa, pero ahora se dice que esa pirámide significa otra cosa, yo he desvirtuado su significancia. Entonces, yo por ejemplo, por lo general lo que yo quiero es restaurar el orden fontal a través de la literatura, de ese orden simbólico, en donde el hombre tiene que recuperar su verticalidad, porque se ha vuelto un puro horizonte, pero en realidad un horizonte con edificios, ¿no? Un horizonte citadino solamente. Citadino en el cual se necesita una amplitud, un infinito, ¿no es cierto? Realmente el horizonte se ha perdido también. Ahora cuando se habla de la distopía, y decís con relación a perder el sentido del horizonte, etcétera, y la realidad, porque no puede ser una novela, puede ser ¿no es cierto?, hechos por el estilo, pero al mismo tiempo, ¿cómo en esa manipulación, qué interviene? Es decir, a mí me pueden decir que esto es un caballo, ¿no? Esto es una mesa. Bueno, pero si ahora esto es un caballo, todo se junta y dicen, no, esto es un caballo. Más allá de lo que psicológicamente puede implicar en la presión sobre un individuo de, bueno, no quiero ir en contra de este sistema, acepto que esto es un caballo, más allá de que no lo sea. Es decir, ¿quién lo impone o cómo se impone? ¿Por qué se impone? ¿Y cuál es el fin? Es decir, ¿romper con qué? Bueno, a ver, en la distopía yo lo que trabajo es, por ejemplo, damos un ejemplo con lo de género, ¿no?
con lo que sea la ideología de género, pero también... O la percepción, famosa. Claro, porque ahí tiene que ver con la percepción del individuo en cuanto su horizonte es interior, pero su horizonte interior es solamente un supraindividualismo de relativismo. Entonces, ¿el relativismo qué pasa? El relativismo, todo, bueno, en ese sentido somos distintos, pero es una doble vara. Volvemos a la paradoja. Somos todos distintos, pero la tendencia es que pensemos todos iguales. De esa forma. Entonces, si yo necesito para el día de mañana crear un feminismo de una cierta manera y forma, con un cierto discurso, lo creo, y ni siquiera necesito que se empiece a generar desde la oralidad, sino desde la escritura y desde los medios directamente, en donde se vuelve la idea criticable de qué es el bien y el mal, que se critica siempre en la religión, ¿no? El problema del bien y el mal. Y acá volvemos a lo mismo. En esto es peor aún porque dentro del bien y el mal no hay posibilidad de arrepentimiento. Porque si se descubre, si todas las fuerzas de seguridad con toda su tecnología, digamos, de alguna manera consensúan en que está mal y podés ir a prisión. En cambio, si uno se cambia o se vuelve fiel, no hay en ese sentido, hay claro, hay una confesión, hay digamos, una necesidad, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, ¿no? Pero esa es la forma espiritual que se pierde. Entonces se vuelve solamente una cuestión mental, y la mente no es un ámbito en el cual es muy fácil manipulable, porque vos me decís, ¿cómo hacemos? Y bueno, repetimos todos los días que el blanco es negro, y termina siendo el negro blanco, y que 2 más 2 no es 4 sino 5. Y entonces, una sociedad tan débil, espiritual y digamos, y culturalmente, sobre todo educativamente, obviamente con un trabajo de destrucción de los hogares. Por ejemplo, acá en Confabulario Reptílico tenés divididos un barrio, un distrito en que viven solamente los machistos, otra las mujeres, otros los castrados, los hombres que son heterosexuales son castrados. Después tenés, digamos, lo que se llama la periferia, que son seres que se les deja hacer lo que fuere porque en realidad no preocupan, un poco como pasa en 1984. Es decir, pero así todo, ¿qué es lo que sucede en ese ámbito distópico? Entra el orden policial. El orden policial, o digámoslo como quien dice, la central estatal de policía, es como quien dice la casa de gobierno, el Gremlin, no sé, llámale como quieras. Claro. De Xibalbá, llámale así, que en el Popol Vuh es el infierno, es el centro, la capital del infierno, el pandemonium, si lo querés que lo digamos en occidental. Claro. Es el pandemonium en el cual, en ese lugar, entra este personaje que tuvo otra cultura, que escuchó la lengua muerta, que es el castellano común y corriente, en donde los autores, en donde las narrativas no se habían manipulado. Es decir, no se habían manipulado las narrativas, como por ejemplo, ¿te acordás que en un programa ustedes hablaron del Principito y la Principesa? Bueno, nosotros partimos en este libro desde que no es Aquiles el de la cólera de Homero, sino que es Helena. O sea que cambia, la mujer es la heroína, ¿no es cierto? Entonces se vuelve todo una oposición en el cual solamente se trabaja con una concepción de linealidad, en que es el cambio no solamente en el nombre femenino, sino en qué es ser héroe. El ser héroe es solamente ser literal. Yo no puedo hacer una analogía, por ejemplo, una cosa es como otra, porque no se puede, somos todos distintos, te dice el totalitarismo. Entonces ahí hay una violencia al lenguaje. Por eso nuestra lengua, comparar o hacer una metáfora, decir una cosa por otra, un epíteto, Aquiles el de pie ligero o lo que fuera, destruye o genera un efecto psicológico en el otro, ¿no es cierto?, que es penable.
que es un delito, un poco con lo que propone Bradbury en cuanto a la imposibilidad del lenguaje como abstracción. Es decir, se vuelve penable la palabra en cuanto la palabra dicha, pero no la palabra en garantía. Nosotros sabemos que si yo te digo que te voy a pagar mañana y no te firmo nada, entonces la palabra pasa a ser, digamos, un conducto no comunicativo, sino un conducto absolutamente persuasivo o disuasivo en última instancia para la perpetración de esta realidad distópica, en que unos pocos, una élite, necesita que las masas, mientras más sean, ¿no es cierto?, vayan hasta solas por esos rediles del ganado. Se van acostumbrando ni siquiera ya a una voz, como pasa acá en el Gran Hermano, que el Gran Hermano dice cosas para que uno siga, ¿no es cierto?, esta cuestión de recordarles. No, se genera en el ADN ya un concepto de que tus hijos no necesitarán ni siquiera la escritura del mañana, del cambio, de la modificación, porque ya el ADN está modificado para que vos te quedes en el redil. Es perfecto. Vos ya te vas a quedar en el redil. No vamos a necesitar ni de periodismos, ni medios masivos. En eso, ¿qué interviene? ¿Más la psicología? Es decir, totalmente. Obviamente para poder imponer algo distópico tiene uno que psicológicamente prepararlos, predeterminarlos para que esa manipulación pueda ser lograble. Y lo que decía Chesterton es muy cierto, es decir, va a ser el hombre común, bombardear al hombre común de todas las formas posibles, por todos los frentes posibles. Yo al hombre común lo bombardeo, le saco su religión, le saco su creencia, lo doy vuelta. El hombre común me va a tratar de razonar la fe y no me va a tratar de razonar el mundo práctico, ¿no es cierto?, el mundo del día a día, que yo tengo que decir, bueno, hasta la hora hago tal cosa porque el sol sale, entonces le cambio el orden natural al ser humano. Entonces lo vuelvo absolutamente horizontal, lo lleno de edificios, le quito el sol, le quito absolutamente su naturaleza, los desnaturalizo. Los desnaturalizo. Por eso justamente en el Popol Vuh esos hombres naturalizados que no miran hacia el cielo y no honran ningún creador, terminan siendo los monos, monos que escapan al bosque, ¿no? Son esa anterior, al llegar al hombre de maíz, antes de llegar al hombre de maíz, hay hombres de barro y de diferentes que no han podido llegar a ser hombres porque no honran a los dioses se enojan. Se enojan y llega la ira divina, hasta que no llega el hombre, y uno de esos hombres son los hombres monos. Hablando de hombres monos, por supuesto que debemos ser todos monos, o la mayoría, ¿no?, de lo que estamos viendo hoy en día, que aceptan absolutamente todo, ¿no? También aceptamos, por supuesto, relatos. Vemos, no sé si se da obviamente en el ámbito literario, no cabe duda en el ámbito historiográfico, ¿no es cierto?, histórico, y otros géneros, como bien planteabas, ¿no? Pero lo más increíble es en la realidad del hoy, ¿no?, que se diga una cosa sabiendo uno que es equivocada o mentira o falsa, y sin embargo no hay una movida de crítica que haga rever que eso es una locura o está totalmente desencajado de la realidad. ¿Hasta qué punto es esa manipulación? Digo, por ejemplo, el relato, nos han tenido relatos acá, ¿no? Sí. El gobierno de los Kirchner, de Macri, en fin, todos los que vemos en los últimos 40 años de democracia hemos visto siempre relatos, ¿no es cierto? Esos relatos nos han alterado a traernos ahora a una aceptación de una economía desguazada, un país golpeado, una pobreza casi aceptada, 57%, todo aumenta porque hay que aumentar, pero ¿no es cierto? Es como que se acepta y todo bajo, ¿no?, poca reacción, y las reacciones son por otra cosa, para que la universidad sea gratuita, pero no sé si come la gente. ¿No es cierto? Quiero que me pongas más o menos en ese clima, pero vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Cristian Gambas hablando sobre la distopía. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido,
El revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, entramos en el segundo bloque con nuestro gran amigo, el licenciado Cristian Gamba. Y veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Que quedó medio ahí también, entre bambalinas. Lo que hemos vivido, ¿no? Del relato, la política de los últimos 40 años, cómo se acepta todo, ¿no? Dentro de esta distopía uno puede decir, bueno, la distopía es que aquel diga que la mesa es gato y el gato es un perro, y qué sé yo, uno puede dejar en la locura del otro si no quiere entrar en la polémica. Otra cosa es cuando se sufre de eso, ¿no es cierto? Claro. Cuando eso encarna en una fantasía, vamos a estar bien dentro de 43 años, la lucecita al final del camino. Pero 43 años, hoy la gente no tiene para comer y tenemos un 57% de pobreza, según la UCA, ¿no? La Universidad Católica, y varias cosas más. ¿Cómo digo, el hombre común, más allá de su intelecto baja y se aprovecha el sistema de eso, cómo puede enfrentar esa realidad cuando su realidad también lo pone en un jaque de supervivencia? Bueno, es que ahí es como hay un combate, ¿no es cierto? Bueno, primeramente hay una necesidad. ¿Por qué esto mesiánico suena hoy tan digamos, hay tanto consenso en el voto popular, por ejemplo, de lo mesiánico, de las promesas a 40 años, de las mentiras históricas, de lo que vamos a hacer, lo que fuimos? Hace 40 años que hablan que van a poner cloacas cloacas, en cualquier libro, agua potable. Y eso no Seguimos existió, claro, en 1880. No vamos a poner a hablar de eso de historia, que son conceptos básicos que lo habremos aprendido en los primeros años del secundario. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay, ¿no es cierto?, digamos, no hay un desarrollo del hombre educativo y cultural en sus defensas. Entonces, por lo tanto, al perder el hombre la fe, lo que te decía antes, pierde de alguna manera sí ese orden mesiánico que tiene que ver con la fe. De la promesa, por ejemplo, el catolicismo promete, ¿no es cierto?, lo que va a suceder después de la muerte corporal, la vida eterna. Bueno, al perderse eso, al destruirse eso, ¿no?, se construye este nuevo orden mesiánico. ¿Pero por qué? Porque el ser humano por naturaleza necesita una concepción ontológica, necesita creer, necesita entonces, al destruirse esa creencia, empiezan a tomar valores todas estas digamos, divagaciones relativistas como la New Age, que sabemos que están constituidas obviamente desde un orden, desde un lobby que maneja Oriente y Occidente de esas narrativas. Entonces uno se da cuenta de que está el que cree en el mesiánico político, está el que cree en el Mesías del fútbol, y todas estas cosas no se discuten en el orden lógico, porque son actos de fe, porque el hombre ha perdido esta necesidad ontológica, que es también teológica. No tiene ontología porque es un hombre que ya su horizonte es pequeño.
Entonces tampoco tiene esa ontología del horizonte. Y la verticalidad, que es la de la teología y de la fe, del don de la fe, tampoco la tiene. Entonces, la única defensa que tiene es entrar en esas confusiones, que son la New Age, bueno, esto del mesianismo, de lo ritual que hay en las religiones, ¿no? La banalización del ritual del fútbol, las banalizaciones del circo, que cada vez son mayores. Entonces, por ejemplo, esta banalización va superándose. Ahora no es tan importante el fútbol. Ayer vimos que hay también un espectáculo mayor también que el fútbol. Es decir, hay toda una vestidura en el que el circo romano cada vez se va acrecentando cada vez más. El hombre, la defensa que puede llegar a tener, yo repito, no hay ninguna verdad que aflore sin sacrificio. Sin sacrificio. Si yo voy al gimnasio día de por medio para trabajar mi cuerpo, y bueno, tengo que trabajar mi mente y mi espíritu, es decir, el estoicismo, cosas en las cuales yo sepa que me están generando un deseo que yo realmente no tengo. Esto que tiene que ver con ¿no es cierto?, con la desmedida compra de objetos, en el cual yo, ¿no es cierto?, sacia por un momento una necesidad que en realidad después me genera angustia. Bueno, son los dramas psicológicos, ¿no? Como decía Marechal, el siglo nuevo va a nacer con un psicólogo y un psiquiatra al lado. El hombre va a andar con un psicólogo de la mano derecha y del otro con un psiquiatra. Y tal cual. Estamos en esa instancia. Nosotros con Andrés proponemos que la defensa del hombre sea una distopía con utopía, ¿no es cierto?, final, con un lugar en donde el hombre pueda volver, ¿no es cierto?, a reencontrarse con su naturaleza. Eso no significa que deba ser el campo, puede ser un ámbito en donde solamente esté el fuego cálido del hogar, que pueda construir su propio hogar, ¿no? Y esto es algo digno que está en la Constitución, la dignidad de poder tener el hombre un hogar, una religión, y cosas básicas, ¿no es cierto?, que hoy no lo son. Que está estipulado como un bien común, un bien general para todos los que ocupan determinado territorio, donde se ponen pautas. De esa pauta, bueno, no podemos salir más de esas. Que es verdad, está una Constitución que dice determinadas cuestiones, pero de repente entran otros intereses que se sancionan, por ejemplo, leyes que van en contra de esa misma Carta Magna que dice esto no lo tenemos que hacer porque esto es para el bien común. Y sin embargo se hacen cosas que van en contra del bien común. Y también son aceptables. Es decir, no hay una reforma de la Carta Magna para decir, bueno, mira, ahora vamos a poner el aborto. Ahora todo tiene que ser maricas. O qué sé yo, lo que fuera. Hablar con la E, la O, la A, qué sé yo. Es decir, o muchas otras cosas más, ¿no?, que pueden ser perniciosas para la sociedad, pero sin embargo, vuelvo al punto, ¿no? ¿Hasta qué punto la sociedad acepta? Los que hacen las leyes lo aceptan, la justicia lo acepta, es lo que se supone que son hombres de derecho, también lo aceptan. Pasa que hay que entender algo. Nosotros postulamos con Andrés que las democracias postmodernas, representativas, no directas, son, son oxímoros, son lo opuesto. Sí. ¿Por qué? Porque todo esto que estás diciendo, lo que te representa, que debería, y no es. Primero porque el hombre se debería a su virtud, hacerlo por sí mismo, no porque debo hacerlo. Lo hago porque yo quiero realmente, me siento mejor haciéndolo. La vocación del hombre es la virtud. Alberto Vuela tiene un libro muy interesante sobre deberes y virtudes, en la cual es volver a este tema, ¿no es cierto?, antiguo de los griegos, que es, ¿no es cierto?, la arete, la virtud, hacerlo por la virtud misma, ¿no? El vuelco areteico. O sea, porque el deber kantiano me lleva a esto de, y lo tengo que hacer porque la ley me manda, la ley escrita, pero si mañana te la cambian, bueno, pero la ley que estamos hablando de la virtud es una ley invisible, es una ley invisible, es la ley esta de la virtud. Primeramente que eso es lo que deberían poder enseñarse, o las familias poder enseñar un poco eso, por un lado. Y por el otro que, es decir, nosotros no planteamos de fondo digamos, la necesidad de que la distopía
sea lo que la definición está marcando. Nosotros queremos con Andrés ir cambiando en estas novelas esa misma definición de distopías. Por ejemplo, en el que un policía, en vez de estar en el orden constituyente, ¿no es cierto?, está en un orden en el cual tiene que ver con desarmar de alguna manera, ser un detective de un orden político y cósmico. Es decir, volver a ordenar el orden bello de las cosas, es decir, el cosmos. O sea, cómo llegar, es decir, un detective de la ética, de la virtud en este caso, ¿no? Entonces, ahí viene el género, por ejemplo, de detectivesco. Elevadamente, el detective está buscando ese orden para pasar a otra época, a otra era, ¿no? Puede ser simbólico lo de la era, pero representa un cambio de valores y que el hombre pueda tener un lugar donde esas bombas que caen, por lo menos tenga un búnker. Esto es generar un búnker para el hombre común, para que sienta que al dejar de ser bombardeado, puede volver a su naturaleza de su fuego, de su hogar, de la procreación, sin tener toda esta locura generalizada, ¿no es cierto?, por ejemplo, del vandalismo democrático, que es básicamente no discutir ideas. No es discutir ideas. Porque acá se discuten matices, como decías vos, con la lengua. La E, la O, ahí te marca que vos sos otro, el enemigo, por los matices. Y son matices, digamos, directamente, porque digo que no son ideas, porque son meras opiniones, eslogan. El hombre está trabajando con eslogan. Vos no correspondes a ese eslogan y sos un enemigo, sos un enemigo de la sociedad. Entonces, es tan peligrosa estas pseudodemocracias, porque la dictadura, yo no soy un defensor de la dictadura, pero la dictadura dicta la idea, la ideología. Entonces, lo que empuja, vos estás fuera de ese orden por la ideología, no por los matices. Es una locura. Por eso digo, vuelvo al presente, la actualidad distópica. Uno no sabe en dónde está parado en estas sociedades. No sabe dónde está parado. Porque mañana una ley, mañana sale otra cosa. Entonces, en el matiz de cómo caminas o cómo hablas, puede haber una disidencia para el otro en la que es tan violento para ese otro que puede ser un crimen de guerra, políticamente hablando. Entonces, por eso se vuelve estas sociedades distópicas en la necesidad de una utopía, repito, ¿no?, de volver a la fuente. Sí. Una especie de edad de oro en la cual el hombre vuelve a estar en contacto con su propia naturaleza. Sin duda, sí, volver a la fuente. No, por supuesto desearíamos mucho volver a la fuente, ¿no es cierto?, para volver a la cordura y poder decir, bueno, de acá damos un paso hacia una dirección determinada que nos haga el bien a todos, ¿no? Como decía, la sociedad perfecta, ¿no? Pero vos dijiste también que está muy claro, el hombre está bombardeado, el hombre común está bombardeado, el hombre ya no tiene capacidad de pensar. Y los que piensan también ya están manipulados, ¿no? O los grandes científicos, bueno, lo hemos vivido en el 2020, ¿no? Se generó toda una historieta y las revistas científicas y todo hablaban, ¿no es cierto?, todo lo que le hace mal a la sociedad. De hecho, mataron mucha gente, ¿no? Después, todo lo que vino después, ¿no?, con todas esas cosas que metieron a la gente. Lo que voy es, aún así, el hombre común ha perdido la capacidad de discernir si eso es decir, puede ir a un supermercado y ver si come esto le hace bien o no le hace bien y lee todas las, ¿no?, instrucciones. Pero en estas otras cosas que salen así de la galera, a lo loco, es capaz de, vete, poner la cabeza para que se la corten. Y de hecho lo han hecho, ¿no?, una gran cantidad. Y aunque sale la verdad después, ¿no?, es como que se sigue negando, hasta jurídicamente. Pero fíjate que lo de las etiquetados sale justo cuando empieza, en la Argentina, lo deben saber los que hacen los otros programas acá, que hablan más del tema de la economía, donde más cara, el alimento se puso más caro cuando ahí sale el etiquetado.
acaba la pandemia cuando empieza la guerra. Bueno, ¿no es cierto? Eso acá lo trabajan más. Pero nosotros desde la distopía, como decís vos, trabajamos, y repito, ¿no? En que los sistemas políticos son mitos, en el sentido burdo. Son mentiras, no existen en sí los sistemas políticos. Son momentos que conviene un sistema político, pero el tema es acá que es la necesidad de qué sistema político a mí hoy me permite manipular más. ¿Cómo manipulo más o genero más burocracia? Por eso yo te decía antes, Juan Manuel, cuando conversamos antes, estos días, que hay una cuestión tan, digamos, naturalizada, en que, como decís vos, yo me río, ¿no es cierto? Hago chistes por cualquier aplicación o lo que sea sobre políticos o lo que fuere, y no pasa nada. Y bueno, es parte, ¿no es cierto?, de esto de una pseudo catarsis que el hombre hace psicológicamente, y que está vacío y no puede tener la capacidad valorativa, ontológica, de saber graduarlo, de festejar un campeonato, ¿no es cierto?, chocándose con uno que está en la calle, que estaba ahí durmiendo. No graduar el orden ontológico. ¿Qué es lo primero? Como decías vos, el hambre, la justicia social. En la justicia social, ¿qué es primordial? Pongamos un orden en las cosas. No todos están en el mismo orden. No todo tiene un mismo orden. El ser humano, si no, no hay humanismo. No existe el humanismo. Siquiera existe el humanismo. Nosotros no tenemos orden ontológico, no tenemos orden religioso tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos? Y necesitamos, te repito, un búnker. Entonces, esto es un trabajo de hormiga, en el cual el hombre empiece a tener una capota, un impermeable también como el detective, que de alguna manera se recuperan cosas, o hay símbolos todavía que representan cosas de valor, mezclado el oro entre el cobre y la plata, en donde el hombre vuelve a ser un símbolo y su significación va volviendo a ser, ¿no es cierto?, este hombre que tenía sentido común, este hombre que no dudaba de sus necesidades básicas como ser humano. Pero necesita ciertamente un espacio en todo sentido, en donde se pueda realizar. Si no se puede realizar, le va a costar mucho defenderse de algo que no sabe. Entonces, yo repito, acá nosotros en las distopías trabajamos diferentes mitologías americanas, o no son americanas tampoco, porque no sabemos el misterio que hay de fondo, pero no damos una receta. Sugerimos, porque puesto que el lector tiene que ser activo y tiene que él ver si es que existe una receta o si es que yo tengo que empezar a realizarme. ¿Existe una receta para ser padre? Bueno, yo me tengo que realizar y tener el desafío de algo en que yo me voy a comprometer. Y bueno, y ahí empieza la cuestión de realización. Es un sacrificio, una palabra hoy que no se entiende. Es un verdadero ritual también. Bueno, entonces es un camino duro, como enseñan casi todas las escrituras, pero en el cual hay un amparo, que es el amparo, ¿no es cierto?, en que uno mismo se sabe que está en sí mismo, ¿no? Y ahí, bueno, pero no se puede solucionar leyendo un libro, un New Age, yendo a un retiro, haciendo... Es un trabajo inmenso para muchos, de más tiempo, muy profundo, muy profundo, de menos tiempo. No es que una lectura te lo va a solucionar. Esto es un diálogo entre muchas lecturas para contrarrestar tantos relatos que son lo mismo de fondo. O sea, múltiples, pero al fin y al cabo son lo mismo. Pues es que, obviamente, venía viendo toda esta movida y de alguna manera hasta los años, no sé, 70, 80, para escuchar mariachi uno tenía que ir a México, ¿no? Para bailar, la polka tenía que ir a Polonia.
En fin, se leía de países, etcétera. Hoy vivimos el globalismo, ¿no? La globalización, que es la uniformidad de poner todos en igualdad de condiciones. Entonces ya es como un molde común en todos los países donde las culturas han sido vulneradas, ¿no? Y en esa vulneración de culturas, que hoy todos tenemos de todos, porque comemos la misma comida, porque podemos escuchar la misma música, porque, ¿no es cierto?, hay muchas costumbres que se impusieron por los medios de comunicación y tantas cosas que son globales, esta Agenda 2030, ¿no? Que también es un molde diseñado de 17 puntos que considera, por supuesto, con bellas palabras iniciales, eliminar preocupación de una futura sociedad, de acá a pocos añitos, ¿no es cierto?, donde se supone que con pocas palabras se resuelve el problema. Hambre cero. Epa. Vemos con hambre, cuánta claro. Hambre, ¿no? ¿Qué sé yo? No tener nada y ser feliz. Suena, ¿no? No voy a ser feliz, no tengo nada, no me tengo que preocupar por nada. En fin, cada punto tiene un significado que para ese hombre que ha perdido su capacidad de comprensión, de análisis, y que se vuelve en el día a día en lo básico, en esa petita agenda, esto lo vulnera. Y después empezás a rascar y cada cosa tiene una profundidad mucho mayor, es decir, porque carece de ética, carece de moral, carece, ¿no es cierto?, de un montón de armadura que tenemos muchos en nuestra cultura que hace que eso no lo aceptemos o eso no está bien, ¿no es cierto? Y es la mayor distopía universal, porque es para todos. Esto claro, no es un tema local que el kirchnerismo habla con la E y, ¿viste?, los abortistas, qué sé yo, todo lo que esta aberración que trajo el kirchnerismo, pero que también es global, ¿no? Pero que en esta carta magna, que es Agenda 2030, de alguna manera, está todo implementado. Donde rompe con toda utopía de un bienestar real, sino un bienestar ficticio, que es en realidad una distopía universal demoníaca, ¿no? De romper con todo, inclusive las religiones, ¿no? Claro, sí. ¿Hasta qué punto sociedades inteligentes, escritores, qué sé yo, han sido tan pocos los que han resistido o critican o analizan o piden más información? O dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto que quieren poner? Ya llevamos 4 años, 2020, estamos a 24, faltan 6 años más. Y en la jaula, yo pienso que la jaula no le molesta el pájaro, ¿no? Le molestan las alas del pájaro, que huele. Le molestan las alas. Entonces ahí también yo haciendo la relación, digamos, la lectura que la trato de hacer del relato literario, y no ser tan arrogante, y uno también, ¿no es cierto?, viendo sus limitaciones. Unas cosas de las pérdidas de hoy de nosotros es poder autocriticarnos, ver cuáles son nuestras limitaciones, ¿no es cierto?, porque también de eso, ¿no es cierto?, se alimentan los otros, de cómo uno está trabajando eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el orden mundial, que antes era una distopía real, ¿no es cierto?, una cosa que no se sabía porque quién se escribió, quién lo escribió y cómo fue, la cuestión que ha sucedido, los hechos lo han corroborado, claro. Esto que estás diciendo, y el planteamiento básicamente retórico, que de fondo ya es un planteamiento retórico, pero hecho ya en gran parte, creo que entiende de lo que yo estoy diciendo recién, de copar esos espacios para que el hombre se realice, ¿no es cierto? Entonces, copar los espacios donde se realice es una necesidad universal. No es solo, me parece, una cuestión del globalismo, me parece que las narrativas, al fin y al cabo, existen porque alguien quiere que existan. Juegan a ser Dios. O sea, yo pongo el foco en esto y, ¿no es cierto?, bueno, hago una reversión de eso mismo en muchísimos lugares. Hoy no te hace falta ver una película de Hollywood
para saber que es cine de Hollywood. Puedes ver una película de cualquier lado del mundo que la hacen muchas veces como Hollywood o peor. Claro. Entonces, ese sistema, digamos, de cultura o aculturación generalizada, que viene de hace mucho tiempo, nosotros que somos muy colonizados lo entendemos más, también nos genera, para buscar el punto positivo, un reaprendizaje de lo mismo. En el ADN yo creo que también tenemos esto de la lucha. Es decir, de luchar también un poco en contra de, ¿no es cierto?, de entender por qué perdimos muchas cosas, ¿no es cierto?, de una memoria, ¿no es cierto?, no solo del ADN, quizá, creo yo, también hay algo repito, el mito recobra, la palabra atrae de alguna manera o evoca algo que de alguna manera todavía perdura en el ser humano por el hecho mismo de ser el ser humano, ¿no es cierto? Y a eso es a lo que yo me remito y nos remitimos en este tipo de literatura. No tratamos de ser arrogantes, tratamos de ser artistas, es decir, darle un símbolo al hombre para que él se realice en ese símbolo. Al fin y al cabo, la palabra también es una metáfora. Una palabra tiene un significado, el que le diste vos, distopía, bueno, utopía, un no lugar. Ahí tenés una metáfora. Podés decir un no lugar en vez de utopía, por ejemplo. Entonces, la ruptura de este hombre también en esa horizontalidad conlleva, me parece, a que que el hombre puede rebelarse todavía. El hombre puede rebelarse. Por eso tampoco está totalmente realizado el trabajo mundial. Si no, nosotros no estaríamos hablando, si no seríamos parte de un holograma o parte de algo, ¿no es cierto?, de una ilusión, supongo yo. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Orwell en su obra 1984 también, algunos reaccionan frente al gran hermano, el control, claro, etcétera, ¿no es cierto? Resisten, pero el sistema llegó a tal punto donde tiene articulado todos los instrumentos para corregirte. Claro. ¿No es cierto? Aunque uno puede resistir, es un tema moral, es un tema, ¿no es cierto?, personal, ¿no? De ir a morir, si uno quiere decir. Me juego. No me importa, es decir, no estoy pendiente de toda una masa que vaya y reaccione, porque cada vez va a ser más difícil que reaccione la masa, ¿no? Porque es la primera manipulada. Pero en lo individual es como que uno tiene la oportunidad de moverse, pero ya es individual frente a toda una articulación que ya está estipulada. Hoy, ¿no es cierto?, las cámaras que existen en la ciudad, está lleno de cámaras, en todas las ciudades importantes, ¿no?, del país y del exterior. Está lleno de cámaras. Pero no pueden evitar el delito. Claro, ¿no es cierto? Sí, sí, que lo generan ellos mismos también, claro, de alguna manera. Está el delito que roban, que te matan, claro, qué sé yo, la cámara, sí, lo podemos perseguir, no lo perseguir, se escapó, no, está, cambió de placa. Es decir, pero en realidad está más para el control del hombre común, pareciera, ¿no? El tipo que es más peligroso, ¿viste?, si reacciona para, qué sé yo, sí, para algo que es por el bien. Claro, es que ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al mismo tema, sí, de la cuestión ética. Volvemos a lo mismo de la cuestión ideológica. Es decir, es un problema porque cuando el hombre se reconstruye, es decir, termina generándose en eso una problemática con la cual cada vez se está generando la tecnología. Nos ha demostrado, la tecnología moderna nos ha demostrado que, bueno, es decir, que, por ejemplo, todo lo que se implementa de alguna manera, que proviene de hechos armamentísticos, de las guerras, que después se lo lleva al pueblo, para el disfrute del pueblo, termina siendo, ¿no es cierto?, como esto de este orden simbólico que hablábamos antes. Es decir, dentro de lo universal está lo particular. Bueno, está dentro de este pensamiento lógico, porque se guían por la lógica y la ciencia. La ciencia inventó una lógica, pero que es susceptible de ruptura, porque no es perfecta. No hay nada perfecto, no hay un programa perfecto.
No hay un logaritmo perfecto, no hay una programación perfecta. La perfección en sí misma no existe, es una idea. Claro. Estos muchachos no entendieron a Platón, por suerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene la capacidad de vuelo, no puede mirar desde tan arriba. Ese es una cosa que tampoco se puede enseñar. Y eso, si está acompañado por una ética, te repito, la jaula le tiene miedo al ala, no a los pájaros. Entonces, por ahí creo que va el mensaje, el símbolo. Yo, no te voy a dar quizá como yo no doy recetas, ¿no? Por Acá supuesto, la cosa es tratar de analizarla. Claro, tratar de hacer una relectura constante de los lectores tienen que ser activos y dejar de repetir como loro lo que escuchan. Porque nosotros estamos en una sociedad que también tiene esa comodidad, esa pereza mental de escuchar y repetir, escuchar y repetir. Entonces, por un lado estoy de acuerdo con Chesterton y por otro no. Por otro digo, el hombre común ha dado lugar a perder la batalla. Se ha sentido cómodo hasta que después le viene el problema. Es gratis hasta que te das cuenta que no es gratis. Para hablar en criollo, digamos. Cristian, todo esto que estábamos conversando recién forma parte, o por lo menos está reflejado en tu último trabajo, que también el de Andrés Rogelio de la Mota, sí. Confabulario reptílico. Sí, claro. Está todo relacionado constantemente, porque nosotros, como te digo, en el caso del policial, en el caso del humor, en Orwell el humor, en Kafka, por ejemplo, es toda una cuestión de que el lector sufre al igual que el narrador del personaje, se transforma lentísimo toda la narrativa, porque no hay humor. Pero como nosotros estamos en una distopía del presente, sí, porque nosotros nos reímos. Mirá, el presidente tal cosa y esto y el otro, nos reímos de eso, como si fuera parte de un teatro. Sin embargo, la realidad que nos afecta. La realidad es que nos afecta y que no solo a nosotros, a toda la comunidad afecta. Entonces esa es la diferencia, que el lector, digamos, de hoy, en nuestras distopías, se ríe, pero se tiene que dar cuenta que en esto de que nosotros hacemos, de que pasen cosas grotescas o ironías en la cual aparezca un personaje disfrazado de mujer y no lo sea, y aparezca un pederasta y esto que el otro, y uno sea, ¿cómo se llama?, desangrado porque es castrado, como el castor, ¿cierto?, que se siente acorralado, y todas estas cosas que aparecen en las novelas, sienta de fondo un poquito que no es todo, que el humor no es solo reírse, sino que también es reírse, pero para no llorar, no olvidarse de que muchas veces es reírse para no llorar. Es una información de una manera que pueda, ¿no es cierto?, ser masticada sin dolor. Claro, y que uno tiene que transformarse ante esa lectura o ante ese hecho que ve. La lectura del mundo, la lectura de lo que ve en la calle, de lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos, repito, y soy redundante con decir que lo que pasa, la palabra lo que pasa, ¿no? Tenemos un orden de sociedad en la cual estamos todos de una plataforma diciendo cosas como si todos fuéramos intelectuales, y en el orden de la comunidad no somos capaces de abrir una ventanilla de un colectivo porque tenemos calor. Volvemos a la teoría del ganado, ¿no? Estamos absolutamente afectados, y si no cortamos con esto, el celular, que por ejemplo la novela termina siendo, ¿no es cierto?, un enfoque en el cual el hombre mismo va siguiendo su propia frecuencia de lo que debe hacer, ¿no es cierto? Como un GPS de qué debe decir, cuándo debe cruzar la calle, ¿no es cierto? Todo esto que el hombre ha comprado, ¿no? Los autos con computadora, que si no te pones un cinturón te hace ruido y te lo tenés que poner aunque estés afuera del auto, parado. Bueno, una locura. Que te manejen tu auto a control remoto. Totalmente, por eso seguimos hablando del presente como una distopía.
Muchísimas gracias, Cristian. El libro, Confabulario Reptílico, ¿eso está en venta en algún lado en Córdoba? Sí, no, porque eso está en México, se consigue versión PDF por la página de Nova Academia Club, de Rogelio, de Nova Academia, y se envía. Creo que él ha hecho ediciones en México, ha hecho ediciones en papel, físicas, y las envía. Igual de su libro Metafísica Indiana. Metafísica Indiana es su novela también que presentamos juntos. Un día vamos a tocar ese tema también. Más allá de que lo hayan presentado, volver a traerlo. Gracias, Cristian, por haber venido. Gracias por todo. Un gustazo. Muy interesante toda esta charla, sin duda. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Me acordaba mientras se venía hablando, ¿no es cierto?, donde muy rápido, ¿no?, porque esta distopía que estamos viviendo es la realidad de la distopía, ¿no?, las cosas que hemos visto y las que vamos a ver, y las que venimos viendo, ¿no? Cuando decíamos de la justicia, estaba viendo, porque me llegó un mensaje donde la Unión de Promociones anuncia que falleció otro militar en cautiverio, obviamente preso, de 92 años, y otro de 98, y otro de... Y así es. Y llevan 854 muertos. 854 muertos. Muchos de esos, la mayoría de todos ellos, sospechados. Ni siquiera están condenados, ni mucho menos, ¿no? Están procesados. Procesados y sospechados. Los jueces entendemos que se supone que tienen que impartir justicia. Sin embargo, se entiende el prevaricato como una práctica política ideológica que se viene dando en los últimos 20 y tantos años, de acuerdos que hubo entre diferentes sectores políticos de izquierda y el gobierno de kirchnerista. Entonces todo eso lo vemos. Y vemos hombres reales muriendo, una fuerza armada que no reacciona frente a la muerte, que le puede tocar en el futuro, que se desliga de esa realidad también que forma parte de su fuerza, y que los condenados, uno entiende que está condenado, pero el tipo que no está condenado es como que no existe, ¿no? Y cada cosa es inventada. Entonces, al ser inventada, traen testigos falsos. Yo escuché la voz, vi los mocasines, tal cosa. Y entonces los tipos son sospechados y ni siquiera condenados. Vuelvo al punto, no están presos y ya llevan 50 años, 40, 30, 20 años presos. Es una cosa de locos. Pero lo que estamos viendo es la distopía, eso, de ese orden jurídico, ¿no?, que debería implantar justicia y debería accionar esos juicios rápido. Es un gran negocio, no cabe la menor duda. Y realmente la distopía es que la sociedad entera está impávida ante todo esto. Como estamos impávidos ante tantas cosas que ocurren y que las dejamos pasar. Bien decía Cristian, ¿no? Lo tomamos con humor, nos reímos. Mirá lo que dijo Milei, mirá lo que dijo Alberto Fernández. Y en realidad nos estamos dando cuenta de que eso afecta a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y que no es una gracia verlo al presidente cantar rock muy mal, con pésima voz, una cosa desagradable, como tantas cosas desagradables que viene haciendo ese y todos los gobiernos anteriores. Entonces, llega un punto donde vemos tan seguido todo, que la distopía es aceptarlo, como una realidad, como una cosa que, bueno, nos toca. En algún momento vendrá que venga alguien y resuelva y traiga cordura. Eso no me dice. Y no nos damos cuenta que a veces ese alguien somos nosotros, racionales, analíticos, buscando la utopía del bien común. Y romper con esta distopía actual que deformó absolutamente nuestra realidad y lo único que hace es condenarnos a muerte. Y la aceptamos alegre, y eso es lo más triste. Ojalá cambiemos. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.